Y estamos nuevamente junto a todos ustedes. Aquí estamos en Con Ojo Clínico, nuevo capítulo en las pantallas, ¿cierto? En nuestro canal UChile TV. Agradecerles, como siempre decimos y partimos este programa, a todas, a todos por ser parte de nuestra compañía, por hacer parte también de esta comunidad que hacemos todas las semanas para entregarle contenido, para hablar sobre salud, para hablar también sobre la pandemia, ¿cierto? Porque el COVID-19 sigue entre todos y todas nosotras. Contarles que vamos a tener hoy día dos temas bien interesantes. Por una parte vamos a hablar sobre un estudio que habla sobre las muertes que se han podido evitar gracias a las vacunas, en el caso particular de nuestro país. Este estudio, esta investigación, ¿cierto?, que ha sido publicada en The Lancet, habla de que 146.000 vidas se han podido salvar, ¿cierto?, gracias a la inoculación de las distintas vacunas que hemos tenido al alcance durante estos ya más de 2 años de pandemia en nuestro país. Vamos a estar hablando con una académica de la Universidad de Magallanes, hablando sobre estos resultados, este estudio y la importancia, ¿cierto?, de tener vacunas. Y también en una segunda parte vamos a estar hablando sobre la esclerosis múltiple. Vamos también a estar hablando sobre las terapias, los tratamientos, en qué consiste esta enfermedad, a quiénes afecta, por qué puede ¿cierto?, ocurrir esta afección. Vamos a estar hablando también con un especialista sobre este tema. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de también nuestro streaming, ¿cierto? Están apareciendo aquí en la winchita abajo todos los datos, la información para que ustedes puedan acompañarnos todas las semanas, ser parte de nuestro programa y también seguirnos a través de nuestras redes sociales o revisar los capítulos anteriores. Ya llevamos más de 50 capítulos. Hemos estado acompañándoles ya por más de un año en las pantallas de UChile TV. Nos pone muy contentos también y esperamos seguir acompañándoles durante mucho tiempo más, ¿cierto? Pueden revisar todos nuestros capítulos en la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile. De esta forma entonces comienza un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Y como es habitual en nuestro programa, para iniciar la primera entrevista, revisamos lo que ha sido la contingencia, el panorama de la última semana, de los últimos días en torno a la pandemia del COVID-19. En el reporte que nos preparó Aldo Vidal nos va a contar un poquito de lo que ha pasado en estos últimos días y también de esta posibilidad de una quinta dosis, ¿no? Algo de lo que han estado hablando también las autoridades del Ministerio de Salud. Revisemos la nota que nos preparó Aldo Vidal. Estas son algunas de las noticias más relevantes relacionadas con la pandemia ocurridas durante los últimos días. El Ministerio de Salud continúa su evaluación respecto a si poner o no una quinta dosis o tercer refuerzo contra el COVID-19. El viernes pasado, en un reporte sobre la pandemia, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, comentó que está conforme con los niveles actuales de inmunidad. Paralelamente, la ocupación de camas UCI pediátrica a nivel nacional alcanzó ya un 88%, cifra que según los expertos podría incluso seguir subiendo, ya que aún no se llega al punto cúlmine de las enfermedades respiratorias, de las cuales un 48,7% corresponde al virus sincicial. En su último informe de variantes, con información hasta la primera semana de junio, el Instituto de Salud Pública, ISP, detectó un total de 104 casos de BA4 y 14 contagios por BA5. Ambos sublinajes de Omicron son más contagiosos, aunque la letalidad sería menor. Esta semana, la Seremi de Salud de la región de Coquimbo confirmó la presencia de ambas variantes de Omicron en la zona. Respecto al nivel de contagios, este miércoles se informaron 8.842 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 15,37% en las últimas 24 horas. En tanto, la positividad diaria de la región metropolitana es de 14,8%. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 2 y un menos 6% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. En tanto, 4 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 7 días y 3 lo hicieron en las últimas 2 semanas.
Y tenemos a nuestra primera invitada, ella es Karena Espinosa, es directora del Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes. Profesora, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en Conojo Clínico. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos desde la República Independiente de Magallanes, como se le dice. Exactamente, así se le dice. Mucho frío por allá, me imagino, en estos días, ¿cierto?, de invierno ahí. Hemos visto también lo que ha pasado en otras zonas del sur extremo de nuestro país. Particularmente tengo una hermana que vive en Coyhai, que lo veíamos hace algunos días, ¿cierto?, con esto de la nieve, harta precaución también para movilizarse, ¿cierto?, por lo que pasa allá en nuestro sur. Profesora, hablemos sobre este estudio, ¿cierto?, que habla sobre la importancia de las vacunas, este estudio publicado en The Lancet, y habla de que la vacunación contra el COVID-19 salvó a más de 20 millones de vidas en el mundo entero, ¿cierto? Y particularmente en nuestro país, 146.000 personas, ¿cierto? ¿Qué le parecen estos resultados? Hablan, ¿cierto? Vienen a reforzar también la importancia de la vacunación en el control de esta pandemia. Bueno, este estudio fue capaz de calcular el número de vidas que fueron capaces de salvarse gracias a la vacuna contra COVID-19 durante su primer año de aplicación. O sea, estamos hablando desde diciembre de 2020 hasta diciembre del 2021, y eso es lo que en el fondo, con los objetivos planteados a nivel internacional de inmunización, estos investigadores lograron calcular con modelos matemáticos cuál era la cantidad de vida que fueron capaces de salvarse gracias a los procesos de vacunación y los acuerdos internacionales. Y exactamente, tal como tú decías, se estudiaron las bases de datos de 185 países, donde los investigadores calcularon que las vacunas evitaron, por ejemplo, 4,2 millones de muertes de COVID-19 en la India, cerca de 2 millones de vidas en Estados Unidos, más de 1 millón de vidas en Brasil y específicamente en nuestro país cerca de 146.000 vidas. Entonces, directamente los resultados entregados por este estudio es que cuantifican lo mucho que podría haber empeorado la pandemia si no hubieran existido o si no existieran en este minuto las vacunas que en el fondo se lanzaron de manera inicialmente como estudio y finalmente ya en estados de aplicación. Así que realmente es un tremendo estudio, es muy bueno que la población vaya conociendo los resultados de este estudio, sobre todo aquella población que tiene ciertos temores de estas vacunas nuevas que fueron y surgieron como estudios iniciales, que así surgen todas las vacunas, pero finalmente está demostrado que a nivel mundial se salvaron 20 millones de vidas y específicamente en nuestro país, que tenemos cerca de 55.000 vidas que se han perdido por el COVID-19, hubiese sido mucho peor la situación si no hubiese sido por los esquemas de vacunación que se plantearon en nuestro país y en el resto del mundo. Claro, este estudio habla de que se salvaron, ¿cierto?, 146.000 vidas en nuestro país. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos contado con estas vacunas, ¿cierto?, con este plan de vacunación donde nuestro país pudo hacer frente, ¿cierto?, de manera bien oportuna a este virus? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, estoy pensando en variantes como Omicron, Alfa en su momento? La situación podría haber sido mucho más compleja, ¿no? Bueno, se ha demostrado que aquellas variantes, por ejemplo, Delta, Omicron, eran mucho más contagiosas, ¿ya? Y definitivamente lo que nos viene a traer la vacunación es que se disminuyeron los casos graves de COVID-19, ¿ya? No es que tuviéramos menos casos de COVID-19, principalmente los esquemas de vacunación y los mecanismos de protección de las vacunas diseñadas era que en el fondo se disminuyeran los casos graves y las posibles muertes. Y eso es lo que definitivamente se demuestra en este estudio, se disminuyeron las muertes. Todavía en nuestro país, por ejemplo, que estamos atravesando la quinta ola, estamos teniendo 6.000 hoy día, creo, o ayer fueron cerca de 6.000 y tantos casos. Seguimos teniendo un número elevado, pero si vemos la cantidad de muertes disminuyó considerablemente y aquellos pacientes que también se encuentran en la UCI o en estados graves de la enfermedad también disminuyeron considerablemente. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, si no tuviéramos la cantidad de población vacunada que tenemos en ese entonces, actualmente en Chile, definitivamente las condiciones sanitarias hubiesen sido peores y realmente hubiese colapsado el sistema sanitario, como también estaríamos hablando de cerca de 200.000 muertes en el país en este minuto.
Este estudio, ¿cierto?, habla de que las vacunas COVID han evitado 20 millones de muertes en todo el mundo durante el primer año, ¿cierto?, de esta pandemia. Y también este estudio aborda, ¿cierto?, la desigualdad también en el acceso, que ese es otro punto importante de los medicamentos, ¿cierto?, que son a través de las vacunas, de esta protección que pudimos adquirir. El inadecuado acceso a las vacunas, ¿cuán importante es también generar una estrategia pensando en el futuro, ¿no? La pandemia sigue entre nosotros, Chile ha tenido una buena posibilidad y hemos tenido una campaña de vacunación, ¿cierto?, que dentro de todo ha sido bien efectiva, más allá de las personas que todavía no reciben las dosis, pero ¿qué pasa con otros países que todavía no tienen acceso, que la gente no tiene la posibilidad de vacunarse? ¿Cómo también generar estrategias y hacer frente a esta situación, cree usted? Claro, también este estudio menciona que otras 600.000 vidas aproximadamente podrían haberse salvado de haberse alcanzado el objetivo que planteó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de vacunar el 40% de la población de cada país con al menos 2 dosis para finales del 2021. Entonces, tal como tú lo mencionas, en este minuto 2/3 de la población del planeta han recibido al menos una dosis, pero eso si nosotros lo planteamos en la situación puntual de cada país, hay países que definitivamente no han logrado las tasas de vacunación, una porque ha existido inequidad en el acceso al proceso de vacunación. Chile realmente hizo tremendas gestiones para poder obtener a los pocos días o al poco tiempo después de que inició el proceso oficial de vacunación, iniciar el proceso propio en el país y participó de los ensayos clínicos. Pero tenemos países donde ha existido menor acceso a la vacuna, tanto por temas económicos, financieros, pero también de infraestructura. Se ha demostrado que principalmente las vacunas que son asociadas a RNA, que son, por ejemplo, Pfizer, Moderna, etcétera, necesitan una infraestructura mucho mayor para el mantenimiento de las condiciones de la tecnología sanitaria asociada a esta vacuna, que es, por ejemplo, que esté congelada a -20, etcétera. Entonces, también ha demostrado esta crisis sanitaria que no solo ha existido, se ha reducido, han aumentado las brechas de acceso a las vacunas en una primera etapa, sino también que las condiciones de infraestructura de algunos países no han permitido que se puedan mantener aquellas vacunas que han tenido mejores resultados en los procesos de vacunación con respecto a la gravedad de los casos. Entonces, claro, la OMS plantea, tiene que tener a lo menos el 40% de cada país su población vacunada, más la inmunidad de rebaño y otras condiciones sanitarias más. Pero lamentablemente, nosotros como país nos podemos proteger. Tenemos un porcentaje no menor de la población vacunada, pero también hay países que no han tenido en la región, y estoy hablando, por ejemplo, de Venezuela, Colombia, Bolivia, etcétera, no hay un porcentaje de la población que ha alcanzado los niveles de vacunación recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, nos podemos proteger como país, pero también es difícil mantener esas fronteras protegidas si tenemos alrededor nuestro también una población que no ha alcanzado el porcentaje de vacunación ni los casos graves. Entonces, claro, lo que se espera en los próximos meses, y gracias a estos estudios que salen a la palestra y a la luz pública, que son muy buenos, es que definitivamente las estrategias mundiales también, o de los líderes en organizaciones mundiales de la salud, es que también se entregue el acceso a la vacunación del resto de la población del país, o sea, de los países que no han podido acceder a aquello. Es un tema también bien relevante. Para entregar algunos datos para quienes nos están siguiendo a esta hora en nuestro programa Con Ojo Clínico, hablando en torno a la tasa de muertes Chile y revisando también notas de prensa, ¿no? Chile figura en este estudio mejor que países como Estados Unidos o Escandinavia. Lo decíamos, ¿cierto? A nivel también regional. Chile, a nivel mundial, bueno, quedó sobre potencias como Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, ¿cierto? Escandinavia, y también a nivel en América Latina, ¿no? Quedó cuarto con 76,4 muertes evitadas por cada 10.000 habitantes, por debajo de Canadá, Uruguay y Cuba. Son algunas de las cifras, ¿cierto?, que se entregan frente a este estudio y la importancia, ¿no?, que tiene la vacunación, cumplir con este proceso. Hemos visto en las últimas semanas el llamado también insistente de
las autoridades a optar por la cuarta dosis. Actualmente hay más de 14 millones de personas en Chile que ya tienen su esquema de vacunación completo, según las cifras, ¿cierto?, del Ministerio de Salud. 9 millones ya tienen su última dosis, la cuarta dosis, ¿cierto? Pero ¿cómo hacer también el llamado a reiterar la importancia y cómo este estudio también tiene una importancia, ¿cierto?, de hacer notar lo relevante que es contar con estas dosis de refuerzo y con las que pueden venir también? Se habla incluso de una quinta dosis en nuestro país. Claro, tenemos que pensar que los virus tienen y evolucionan, ¿ya? No hemos encontrado que desde las variantes originales o desde el virus inicial que comenzó en China a finales del 2019, no es el mismo que en el fondo tenemos actualmente, y por eso han surgido las variantes Omicron, la variante Delta, Alfa y muchas más, ¿ya? En el caso también tuvimos una variante particular un tiempo en la región de Magallanes que nos afectó considerablemente la situación sanitaria en nuestra región y por las características que tiene nuestra región. Entonces también tenemos que pensar que a pesar de que hemos recibido 4 dosis de inmunización, el virus también va mutando y por lo tanto hay que en el fondo generar las dosis de refuerzo para que estemos mejor preparados también para aquellas variantes que se vayan presentando. Tuvimos primero un esquema de vacunación, la gran mayoría de un porcentaje no menor del país, con primero la Sinovac y después tuvimos vacunación de refuerzo con las vacunas asociadas a RNA. Por lo tanto, y está demostrado que aquellas vacunas que tienen esta metodología de RNA han soportado y toleran mucho mejor en el caso de aquellas variantes que están surgiendo últimamente. Así que en el fondo, ¿cómo llamar a la población? Primero, Chile se ha caracterizado por un buen manejo de la pandemia en el nivel de la inmunización, del testeo, de la trazabilidad con respecto a otros países. Yo digo, ningún país estaba preparado para soportar una pandemia, así que nadie puede decir qué hubiesen hecho mejor. Yo creo que la verdad es que la respuesta en general en Chile fue bastante buena y la respuesta y generar los convenios inmediatamente para que pudiesen ingresar muy rápidamente las vacunas a Chile y se generó toda una red sanitaria, porque sigo diciendo, tener vacunación con la tecnología de Pfizer, Moderna, significaba también un desafío a nivel de infraestructura para poder mantener la trazabilidad de esas vacunas, ¿ok? Las condiciones sanitarias a -20, etcétera, etcétera. Entonces, frente a eso, se ha hecho un tremendo esfuerzo y creo que la población en Chile está de alguna manera y siempre ha demostrado una muy buena educación con respecto a la vacunación, en el caso de influenza o también los programas de inmunización en los niños. Eso es lo que nosotros también tenemos que mostrar ahora en el país, que tenemos que seguir demostrando esa cultura de vacuna y que en el fondo, si viene una quinta dosis, tenemos que estar abiertas. Esto no es un ensayo experimental, tampoco somos, porque he escuchado hasta comentarios de que somos ratones de laboratorio. Esto no es así. Nosotros todavía estamos envueltos en una pandemia. De que se han levantado algunas restricciones sanitarias o que nos podamos viajar o que podamos tener alguna alternativa, eso es buenísimo porque tenemos que aprender a trabajar en torno a una pandemia y el país no puede seguir parado de alguna manera. Y esa fue la estrategia inicial. Pero tenemos que prepararnos de mejor manera para las siguientes olas o brotes que puedan venir, porque el virus va a seguir mutando por un tiempo no menor, y tenemos que estar preparados hasta que se genere lo que se llama la inmunidad también de rebaño. Entonces, frente a eso, yo recomiendo en el fondo tener la confianza en las autoridades sanitarias, en los investigadores. Esto no es un ensayo experimental, estamos en el fondo frente a investigaciones científicas muy sólidas, así que también invito a la población a entender eso. Existen estudios científicos que demuestran la cantidad de vidas que fuimos capaces de salvar solo con un año de vacunación. Porque eso es lo que quiere demostrar este estudio, que fue entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021. Y más adelante, yo creo que en los próximos meses vamos a conocer los resultados de un extendido, quizás de 18 meses de este estudio, y yo creo que va a ser mucho más impactante el número de muertes que en el fondo se pudieron salvar a nivel mundial. Así es. Ya para ir cerrando, nos quedan pocos minutitos de programa. Preguntarle justamente por la quinta dosis. ¿Debe ya el gobierno implementar prontamente esta quinta dosis? ¿Qué cree usted?
Sí, yo creo que están revisando los distintos estudios que existen. Yo creo que sí debiésemos estar prontamente en un par de meses ya entrando a los procesos de vacunación de la quinta dosis, sobre todo porque ya se van a empezar a cumplir en la primera población que se vacunó más de 6 meses. ¿Ya? Sobre todo con las variantes que están surgiendo y que estamos en plena quinta ola. Yo creo que vamos a estar próximamente, yo creo en septiembre, ya pensando en la quinta dosis en nuestro país. Le queremos agradecer a Karena Espinosa, directora asistencial del Centro Asistencial Docente de Investigación de la Universidad de Magallanes, por estos minutitos, por ser parte de nuestro programa y entregar esta información, cierto, que es tan valiosa y que viene también a reforzar lo que ha sido el plan de vacunación en nuestro país y la importancia de las vacunas. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches. Y en nuestra sección con ojo de especialista seguimos hablando sobre nuestra dentadura, sobre nuestros dientes. El especialista Marcelo Valle, odontólogo de la Clínica de Cuidados Especiales de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en esta oportunidad nos va a hablar sobre qué hacer si usted, si quienes nos están viendo, ¿cierto?, en nuestro programa del día de hoy, sufren de sensibilidad dental. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, esto nos cuenta el especialista Marcelo Valle. La sensibilidad dentaria, por un lado, tiene causas orgánicas, pero también hay una interpretación del dolor que es diferente caso a caso. Entonces, sin que hayan alteraciones sensoriales, una persona sí puede tener alta sensibilidad dentaria por atrición, por erosión química. Entonces, ¿qué se hace? Lo más sencillo es utilizar pasta con alto contenido de flúor para poder fortalecer ciertas zonas del diente que son más sensibles. Pero hay que considerar cuál es la alimentación, qué dieta está llevando ese paciente. Porque si hay mucho consumo de productos ácidos o con un pH muy bajo, no va a ayudar, ¿sí? Entonces va a ir en detrimento de su salud. Va a aumentar la sensibilidad. Si el paciente, por ejemplo, tiene bruxismo y aprieta mucho los dientes, claro, la causa es otra. La causa es que hay que buscar por qué está apretando tanto los dientes. Entonces, en ese caso tendríamos que ver qué causas psicosomáticas están provocando esto y no solo usar un plano de alivio oclusal. Entonces, hay que ver caso a caso cuál es la causa de esa sensibilidad. Lo más sencillo y lo que se utilizaría con casi cualquier paciente sería una pasta de dientes con alto contenido de flúor. Pero recuerden que hay que analizarlo caso a caso. No es una receta que sirva para todos. Por eso es importante ir al odontólogo para que en el caso de usted le digan por qué tiene esa sensibilidad y qué puedo hacer para que usted se mejore. No es una receta para toda la población. Eso es una falacia, así que tengan mucho ojo con eso. Y con esta interesante información que semana a semana nos aporta, ¿cierto?, el odontólogo Marcelo Valle en este ciclo que hemos dedicado a nuestra dentadura en nuestra sección con ojo de especialista, les queremos invitar ahora a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre la esclerosis múltiple, vamos a estar ahí abordando en qué consiste esta enfermedad, qué tratamientos existen, eso a la vuelta de la pausa. Usted no se separe, siga en nuestra compañía en Con Ojo Clínico. Y estamos ya de regreso para la segunda parte de nuestro programa. Para iniciar la conversación, los quiero invitar a que revisemos una nota que nos preparó Francisco Contreras sobre la esclerosis múltiple. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿De qué se trata? ¿A quiénes afecta? Nos lo cuenta Francisco Contreras. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica autoinmune y crónica que se produce por una falla en el sistema inmunológico, que reconoce el cerebro y la médula espinal como un extraño, lo cual genera alteraciones de la memoria, la movilidad corporal, vista, entre otras. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta el 2020 había más de 2.400 personas con esclerosis múltiple y actualmente constituye la segunda causa de discapacidad en jóvenes chilenos. Si bien su incidencia es baja,
esta se presenta a temprana edad, entre los 20 y 40 años, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Mientras antes sea diagnosticada, es posible controlar, retrasar la progresión, prevenir las recaídas y disminuir los síntomas de manera efectiva a través de los tratamientos incluidos en las leyes Hess y Ricarte-Soto. Por lo mismo, se requiere de parte de los técnicos y profesionales de la salud mucha alerta en todos los niveles de atención para derivar oportunamente y lograr la detección precoz. Así como también es fundamental que todos los tratamientos científicos y tecnológicos disponibles se sintonicen con medidas que disminuyan el sufrimiento emocional. Y ustedes ya están viendo en pantalla nuestro siguiente invitado. Él es Rodrigo Naves, un doctor en biología molecular, director del Laboratorio de Neuroinmunología y académico del Instituto de Ciencias Biomédicas, todo esto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Maritza, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, gracias a usted por ser parte de nuestra comunidad en Conojo Clínico. Partamos primero explicándole a quienes nos siguen hasta ahora en nuestro programa qué es la esclerosis múltiple y cuáles son sus principales síntomas. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, crónica y autoinmune. Y voy a aclarar ese concepto. El sistema inmune es, usted a lo mejor con esto de la pandemia ya está más familiarizado con este tema, es el sistema de células y tejidos que nos protegen contra las infecciones y el desarrollo de células tumorales. Pero en algunas ocasiones este sistema inmune ataca a componentes del propio organismo y en ese caso se generan o se habla de enfermedades autoinmunes. Y en este caso, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmune ataca a componentes del sistema nervioso central. Particularmente ataca la mielina. Y la mielina es un componente que cubre a los axones de las neuronas, que están involucrados en la transmisión del impulso eléctrico desde el sistema nervioso central hacia los músculos en la periferia. Entonces, esta enfermedad, al producirse esta degradación o daño en la mielina, que nosotros llamamos desmielinización, el impulso eléctrico se ve alterado y eso provoca trastornos o alteraciones neurológicas, principalmente relacionados con daños motores o alteraciones motoras en los pacientes. Y en cuanto a los síntomas, ¿de qué síntomas estamos hablando que nos pueden ir afectando a lo largo de que vaya progresando también la enfermedad? Bueno, también es una enfermedad bien heterogénea, es decir, no todos los síntomas se dan igual en todos los pacientes. Depende un poco de qué zonas del cerebro y de la médula espinal se vayan dañando. Pero en general provoca, comienza como algunos problemas de movilidad de las extremidades. Algunos pacientes también tienen vértigo, marea, desequilibrios. Con el tiempo se va desarrollando discapacidad física. También hay mucho de fatiga, viene acompañado con fatiga. En algunos pacientes con el tiempo también se desarrollan problemas cognitivos y otras alteraciones en otros órganos periféricos. También si el daño de la mielina alterara el nervio óptico, también pueden producirse alteraciones visuales. Los pacientes también presentan síntomas como rigidez muscular, que tienen un nombre más clínico. Profesor, ¿estamos hablando de una enfermedad que afecta más a personas mayores o esto también puede pasarle a una persona joven en cuanto a la edad, ¿no? al grupo etario? Sí, es una buena pregunta porque esta enfermedad afecta principalmente a personas en un rango etario adulto joven, es decir, entre 25 y 40 años, es decir, gente relativamente joven, ¿ya? Normalmente son profesionales, jóvenes que están iniciando sus carreras profesionales, están formando familias y se ven afectados por esta enfermedad que les cambia mucho toda su organización individual y familiar. ¿Usted me puede corregir con la cifra? Además, sí, perdón, solo otro alcance, también, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, también afecta más a mujeres que a hombres, ¿no?
Ya, yo solo quería complementar, ¿cierto? Y usted me corrige si estoy en lo correcto. Entiendo que cerca de 3.000 personas en nuestro país podrían estar afectados con esclerosis múltiple. Más o menos, sí, Ya, según la Corporación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, entre 2.500 y 3.000 personas en Chile. ya. ¿Qué puede Y hacer? casi 3 millones en el mundo. Casi 3 millones en el mundo. ¿Qué es lo que gatilla en el fondo la esclerosis múltiple? ¿Se sabe? ¿Qué es lo que hace que nuestro mismo cuerpo empiece a atacarse, ¿no? Finalmente. Como en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, el origen es desconocido, no hay una etiología clara. Lo que sí varios estudios han mostrado es que hay una convergencia de factores genéticos, por supuesto, o sea, tiene que haber una cierta susceptibilidad genética para que se manifieste la enfermedad, pero eso también va asociado con factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que hay alguna relación con alguna deficiencia en la vitamina D. También se ha visto que hay alguna relación. De hecho, hace poco salió un estudio que también fue bien noticioso en el ambiente sobre una relación con la aparición de ciertas infecciones, como el Epstein-Barr, por ejemplo. El virus del Epstein-Barr. Perfecto. Hablemos ahora, profesor, sobre los tratamientos. Entiendo que hay tratamientos vía oral, también inyecciones. ¿De qué se tratan? ¿Son muy costosos? Sí, bueno, la parte terapéutica ha sido increíblemente bien desarrollada, ¿eh? Para una enfermedad con relativamente bajo número de pacientes. En el último tiempo se han desarrollado una gran variedad de distintos tratamientos, ¿ya? Los primeros tratamientos aparecieron, que es el interferón beta, apareció un poco más de 20 años atrás. Fue el primer tratamiento aprobado por la FDA. Curiosamente, el interferón beta es precisamente una molécula que se llama citoquina, que produce las células del sistema inmune, ¿no? Para defendernos contra infecciones, por ejemplo, ¿no? Y en este caso se encontró que también el interferón beta protegía del desarrollo de la enfermedad, hacía que esta fuera un poco más lenta. Y a partir de ese tiempo en adelante, las distintas compañías farmacéuticas han desarrollado una gran variedad de distintos tratamientos. Ese interferón beta era inyectable y tenía distintas formulaciones que podían inyectarse en distintas frecuencias de tratamiento. A partir de eso, en el último tiempo se han desarrollado nuevas terapias, pasaron a desarrollarse algunas que son orales, lo cual mejoró mucho más la ruta de administración, era más amigable para los pacientes. Y hay otros tratamientos que se aplicaban a otras enfermedades y que se han ido aplicando a la esclerosis múltiple y también han tenido buena efectividad. Ahora último, los más efectivos son los tratamientos con anticuerpos monoclonales. Así que afortunadamente dentro de este arsenal terapéutico hay una gran variedad de opciones para el tratamiento de la enfermedad. Aprovechando, ¿cierto?, que nos está acompañando, igual quisiera preguntarle, mire, vamos a revisar una nota que aparece publicada en el sitio de la Universidad de Chile con fecha 30 de mayo de este año y que habla justamente de este trabajo que se va a retomar, ¿no?, que se retomó en cuanto al desarrollo de un nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple tras 2 años de pandemia, un estudio, ¿cierto?, que ha estado también liderando usted y que tiene que ver con el desarrollo tecnológico que busca utilizar nanotecnología para encapsular moléculas del fármaco interferón B, las que pueden ser, dice textual en esta nota, autoadministradas por los mismos pacientes vía nasal, medio directo para llegar al sistema nervioso central. Me gustaría que nos contara un poquito sobre eso, ¿cierto? Como tratamiento, qué resultados ha dado y cómo han ido avanzando frente a esa investigación. Sí, bueno, dentro de este escenario de tratamientos, nosotros en nuestro laboratorio teníamos como una mirada crítica a cómo se estaban desarrollando los tratamientos. Como te dije, si bien es cierto, se han ido mejorando las formas de tratamiento, por ejemplo, pasar de una administración inyectable a una administración oral, todos estos tratamientos son sistémicos, es decir, se administran por la vía sistémica, inyectable o oral, pero periférica, ¿no? Y nosotros siempre pensamos que el tratamiento debiera ser un tratamiento más directo, es decir, que llegue directamente al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la administración periférica o sistémica
hace que se tengan que inyectar en más altas dosis porque las moléculas, al distribuirse por todo el organismo, se van degradando. Se van degradando porque son sometidas a procesamientos en los distintos órganos o porque hay enzimas que las van degradando. Entonces, para que pueda llegar a una cierta cantidad efectiva, terapéuticamente efectiva al sistema nervioso central, hay que aumentar las dosis. Entonces, nosotros pensamos que en desarrollar una terapia que pudiera administrarse más directamente al sistema nervioso central y que pudiera protegerse de estos distintos eventos de degradación. Así es que en el laboratorio y en colaboración con el doctor Felipe Oyarzún de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, desarrollamos nanopartículas que son moléculas muy pequeñas en la escala nanométrica, de ahí viene su nombre de nanopartícula, y para darte una idea, esto corresponde como a una billonésima parte de un metro. Es decir, está en la misma escala de tamaño de un virus o de una proteína, ¿de acuerdo? Entonces, estas nanopartículas son como verdaderas cápsulas o envoltorios y que uno puede cargar con distintos tipos de moléculas, ¿ya? Incluyendo fármacos. Entonces, nosotros, para hacer una prueba de concepto de que esto podía hacerse, encapsulamos el interferón beta, que es la terapia que te dije que es la primera terapia aprobada por la FDA para el tratamiento de la esclerosis múltiple, y escogimos esa terapia porque es la que lleva más tiempo en el mercado, se sabe que es la más efectiva, que es más segura también, es menos efectiva que la actual, pero es más segura porque lleva más tiempo en tratándose a los pacientes. Y el interferón beta lo encapsulamos en estas nanocápsulas, y estas nanocápsulas las hicimos de materiales que son biodegradables, biocompatibles, y que tienen un método de síntesis bastante simple. Las moléculas que se usan para sintetizarlas son de bajo costo comercial, no se usan solventes orgánicos, de hecho se sintetiza en agua, así que es bastante incluso barato e incluso ecológicamente amigable, digamos, amigable con el ambiente. Uh-huh. Y luego, ese fue el primer paso, ¿okay? Desarrollar esta plataforma tecnológica para encapsular esta molécula. Primero la probamos en cultivos celulares y vimos que no eran citotóxicas, que no producían muerte celular, y también demostramos y determinamos que el interferón beta que estaba dentro de la cápsula se liberaba hacia el medio ambiente, hacia el exterior, y seguía siendo funcionalmente activo. Todo esto en ensayos en cultivos in vitro. Y luego quisimos probarlo en un modelo experimental, es un modelo preclínico de la enfermedad, de la esclerosis múltiple, que es el modelo que utilizan en todos los laboratorios en el mundo, el más ampliamente usado en el mundo para estudiar la enfermedad, para estudiar los mecanismos inmunopatológicos de la enfermedad, y también donde se han probado todos los tratamientos que actualmente existen en el mercado. ¿Okay? Antes de probarlo en pacientes, se prueba en este modelo preclínico. Y lo administramos, pero también con la intención de que alcanzara directamente el sistema nervioso central y evitar la vía periférica o sistémica, cambiamos la ruta de administración y lo administramos por vía intranasal, es decir, a través de lo pusimos en la cavidad nasal ¿Pero como un spray, una cosa así? Inicialmente no, porque el modelo experimental usa animales de experimentación que son ratoncitos de laboratorio y ellos tienen una cavidad nasal muy pequeña, así que solamente hicimos una infusión líquida, es decir, pusimos una gotita de solvente conteniendo las nanopartículas y lo administramos, y ahí seguimos el efecto en el desarrollo de su enfermedad. Y lo que obtuvimos es que después de 10 días de tratamiento, estos animalitos, los ratoncitos, se mejoraban significativamente y sus síntomas clínicos disminuían importantemente, recuperando la capacidad motora y la movilidad a niveles casi similares a los ratoncitos controles sanos. Interesantemente, comparado con la administración periférica de esa misma dosis del interferón beta, o también intranasal de la misma dosis, pero no encapsulado, es decir, libre o desnudo, ninguno de ellos tuvo efecto sobre la progresión de la enfermedad, solamente el que estuvo encapsulado, a esa dosis, que fue una dosis muy baja de la molécula. Lo cual nos mostró entonces que era posible
encapsular bajas concentraciones, disminuir significativamente, muchas veces, la cantidad del activo terapéutico que se necesitaba para tener efecto en la progresión de la enfermedad, para disminuir sus síntomas clínicos. Además, cambiamos o disminuimos la frecuencia de administración. Al principio la administramos diariamente, después la fuimos cambiando cada día por medio, cada 2 días y hasta cada 3 días. Y encontramos que hasta cada 3 días, con esa baja dosis, todavía seguía siendo terapéuticamente efectiva. Entonces, en conclusión, pudimos desarrollar una plataforma tecnológica en la cual podíamos encapsular bajas dosis de este tratamiento y ser efectivos con una menor frecuencia de administración. Profesor, ¿y actualmente en qué está esa investigación? Imagino que la idea también es poder hacer el estudio en personas, ¿no? Ver cómo funciona. Ya vimos que en el laboratorio, ¿cierto? Con las ratitas dio muy buenos resultados. ¿En qué estamos ahora para seguir avanzando, ¿no? Y que pueda ser también una terapia que se pueda utilizar. Sí, bueno, el avance de este desarrollo se vio un poco enlentecido, un poco detenido por la pandemia. Eso nos afectó a todos de distintas formas, digamos. Por ejemplo, todos los laboratorios de nuestra facultad de medicina se cerraron casi entre marzo y noviembre, casi un año, por la pandemia, digamos, por la situación en que estábamos. También nosotros nos vimos involucrados en otros proyectos que tenían más que ver con COVID y con la pandemia. Así que este desarrollo se vio un poco detenido o en suspenso, digamos. Y ahora, ya que estamos volviendo a una actividad más normal, estamos retomando nuestras actividades. Y bueno, claro, nuestra intención es poder seguir avanzando en este desarrollo. Es un desarrollo que tiene muchas etapas previas. Antes de poder llegar a los pacientes, primero hay que pasar una etapa de desarrollo de la molécula o del fármaco o de esta nanoformulación, más precisamente en condiciones que se llaman GMP, que son de buenas prácticas de manufactura. Es decir, bajo condiciones mucho más aisladas, metódicas, cómo se hacen normalmente, cómo se producen normalmente los fármacos en una compañía farmacéutica para ser probados en los pacientes. Luego de eso hay que pasar a distintas etapas clínicas donde se van evaluando distintos efectos, primero efectos de seguridad, que el tratamiento sea efectivo en un pequeño número de pacientes, luego se van pasando a otras fases para medir efectividad terapéutica y se va aumentando el número de pacientes. Son distintas fases clínicas que están bien definidas. Para cada una de esas etapas se necesita financiamiento, porque todo esto es bastante caro. Así que también estamos justamente eso, viendo las opciones de postulaciones a distintos concursos para tener financiamiento que nos pueda permitir seguir avanzando en este desarrollo. Y paralelamente también estamos viendo, como te dije, esta fue una prueba de concepto con este medicamento que ya estaba aprobado y que es clínicamente seguro, pero también estamos probando otras moléculas nuevas que hemos visto que en el laboratorio que tienen un gran efecto antiinflamatorio y neuroprotector en la enfermedad, pero que son muy inestables por su estructura química. Así es que consideramos que esas moléculas son muy promisorias terapéuticamente, todavía no son conocidas, digamos, no son aplicadas como ningún otro tratamiento para esta enfermedad, pero que son muy promisorias terapéuticamente, pero que tienen esa dificultad o ese inconveniente de ser químicamente y biológicamente inestables. Así que serían ideales para poder protegerlas en estas nanoformulaciones y desarrollar nuevas terapias con nuevas moléculas que pueden tener mejor impacto terapéutico que de las terapias ya conocidas. Sin duda muy interesante, ¿cierto? Esta investigación que ya lleva un tiempo en la cual han podido avanzar y esperamos también desde con Ojo Clínico, ¿cierto? Que puedan contar con el financiamiento, que es un tema bien importante, sobre todo a la hora de la investigación y el desarrollo en nuestro país de nuevas tecnologías y de innovación. Es un tema pendiente también y que esperamos que se pueda subsanar también desde la política pública, desde el mismo Estado, ¿cierto? Que se pueda financiar también a proyectos tan interesantes como estos. Profesor, lo quiero invitar a
que respondamos una consulta que nos llega a través de nuestras redes sociales, porque en Conojo Clínico también tenemos espacio para que quienes nos siguen semana a semana puedan comunicarse con nosotros y con nosotras, ¿cierto? A través de redes sociales, a través del Instagram, @UChileTV, recibimos varias consultas esta semana y una de ellas la hace @Banadio_varita y nos pregunta: ¿cómo esta enfermedad afecta la salud mental de los pacientes? Me imagino que también es un tema que se tiene que abordar, ¿no?, cuando se tiene esclerosis múltiple. Sí, bueno, claro. De todas maneras, la enfermedad también tiene un gran componente depresivo en los pacientes. Hay una gran incidencia de, obviamente, digamos, por lo que significa la enfermedad y por lo que va generando sus síntomas clínicos. Es algo que también la enfermedad debiera abordarse siempre a través de un equipo multidisciplinario, ¿no? Yo estuve hace poco, hace 2 fines de semana atrás, el 25 de junio pasado, en una actividad muy interesante que organizó otro investigador que se llama Felipe Ortiz, de la Universidad Autónoma, junto con la Corporación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, que preside Verónica Cruz. Fue una actividad muy interesante porque participamos investigadores, estudiantes y pacientes. Y cada uno de nosotros mostró sus distintas visiones de la enfermedad. Nosotros por el lado de la investigación, los resultados que tenemos en el laboratorio. Verónica mostró también lo que hacen en la corporación, todos los esfuerzos que han hecho por mejorar y facilitar cada vez más la posibilidad de acceder a distintos tratamientos. Y los pacientes también participaron muy activamente. Fue una jornada de todo un día y se quedaron todo el día los pacientes. Y ahí pudimos darnos cuenta de ello, de cómo los va afectando los síntomas clínicos, cómo los va afectando su calidad de vida. Y obviamente hay un componente muy importante que tiene que ver con salud mental. Es así, al igual que también otras afecciones, ¿cierto? Tiene que tener también el apoyo muchas veces multidisciplinario para poder hacer frente a distintas complicaciones que se van dando a lo largo de la progresión de la enfermedad. Profesor, se nos acabó el tiempo, muy interesante todo lo que nos está contando, y esperamos invitarlo cuando tenga también ya mayores avances esta investigación que habla también sobre el uso de nuevas tecnologías en este caso para ayudar a los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Le queremos agradecer por ser parte de nuestra comunidad hoy día en Conojo Clínico. No, a ti, Maritza, y a todos los auditores, gracias por invitarnos a poder difundir lo que hacemos en el laboratorio y que sea más abierto, disponible a toda la comunidad. Esa es la idea, parte del sentido también de nuestro programa. Que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao, gracias, Maritza. Y en nuestro dato de utilidad de esta semana queremos entregarle un dato de utilidad a las personas mayores en vacaciones para la tercera edad de Cernatur. El programa Vacaciones Tercera Edad es una iniciativa del Servicio Nacional de Turismo, Cernatur, que promueve justamente los viajes, el turismo, la recreación por nuestro país en temporadas bajas y medias a precios más accesibles, ¿cierto?, que lo habitual. Para conocer, ¿cierto?, todas las vacaciones, los panoramas a los cuales pueden acceder quienes sean personas ya mayores y que tengan disponibilidad, ¿cierto?, de tiempo, tengan ganas de salir, de compartir con otros, bueno, pueden ingresar al sitio vacaciones.cl/vacaciones. Está apareciendo toda la información aquí al ladito en la pantalla. Ahí usted puede ingresar, pedirle ayuda. Si usted no maneja internet, no maneja el computador, pídale ayuda a algún familiar, ¿cierto?, para que pueda ingresar al sitio y conocer toda la oferta que tiene el Cernatur pensando en las personas mayores. Ahí hay que hacer clic en el banner que dice ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir hoy? Y completar ahí, ¿cierto?, los datos de destino que son requeridos para tener también toda la información que se necesite. Luego de esto hay que hacer clic en donde dice buscar y ahí el sistema va a mostrarles completamente todos los paquetes disponibles para disfrutar de unas merecidas vacaciones y también disfrutar y recorrer nuestro país. Recuerden, el sitio es vacaciones.terceredad.cl/vacaciones. Ingrese ahí y vea la oferta que tiene Cernatur para todos ustedes.
Y llegamos ya al final de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestro programa, por acompañarnos semana a semana, por compartir también la información que sale de acá, de los especialistas, de las especialistas que nos acompañan semana a semana para entregarles a ustedes contenido de calidad. Hoy día hablamos de dos temas bien interesantes, sobre las vacunas, sobre la esclerosis múltiple y como siempre buscando también entregarles informaciones que sean relevantes, que les aporten, ¿cierto?, para todas y todos. Llegamos hasta acá, dejamos hasta acá ya nuestro capítulo del día de hoy. Nos reencontramos en la próxima semana Con Ojo Clínico, totalmente invitadas y invitados para que siga la programación de Uchile TV. Que estén muy bien, buenas noches.